This call is now being recorded. Entonces, esta es la conferencia 23 de fase B, el símbolo del águila tragándose a la serpiente. Y el objetivo de esta conferencia es comprender el lenguaje de la simbología, que utiliza para expresarse el ser, para comunicarse. Y esto, ¿cómo es que nos llama a activar nuestra intuición? Aquí vamos a comprender en esta insignia, este símbolo del águila tragándose la serpiente, cómo es este símbolo y también la serpiente tragándose su propia cola y también el símbolo de la serpiente emplumada que vemos tanto en las culturas antiguas como maya y mexicana. Pero la mayoría de las personas no saben realmente su significado real. Vemos este símbolo como, por ejemplo, como un escudo nacional en la bandera mexicana, según se conoce en las escuelas mexicanas. Te enseñan la leyenda de la historia donde los aztecas debían encontrar, de acuerdo al dios Huitzilopochtli, un águila en un nopal tragándose a una serpiente para fundar la Tenochtitlán, que es ahora la gran ciudad de México. Y este es la manera en que la mayoría de las personas conocen este símbolo. Lo vemos como también en el peso mexicano y así como sellos oficiales en el país. Y este significado nace, tiene algo más profundo que nace de nuestro interior si trabajamos en nosotros mismos. El símbolo del águila tragándose la serpiente representa los 3 trabajos del Cristo en la tercera montaña. Y lo primero que vamos a ver en ese símbolo del águila tragándose la serpiente, vamos a ver lo que es la serpiente y lo que es el águila y cómo juntas forman esta insignia. Y para explicar esto mucho mejor, vamos a empezar diciendo acerca del fuego, hablando del fuego del Kundalini, el poder serpentino, que es el que se desarrolla y asciende en el cuerpo de todo tántrico o mago blanco. Hemos visto cómo todo empieza con ese fuego que sube por nuestra columna vertebral y para lograr que esta serpiente del Kundalini suba por nuestra columna, se debe practicar la suprasexualidad o la magia sexual. De ninguna otra manera nadie podría conocer y gozar de esta serpiente ígnea y despertar sus poderes y las conciencias de esta serpiente luminosa sin desarrollar primero y haber sido devorados por ella primero. Es aquí donde debemos hacer el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero es el despertar de ese fuego del Kundalini en la primera vértebra no es suficiente. Esto no lo es todo. Es necesario ser tragados por la serpiente, consumidos por ese poder ígneo, que cuando se despierta el fuego con el suprasexo y se despierta la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, sube por toda nuestra columna vertebral, se empieza entonces a fabricar los cuerpos existenciales del ser. La serpiente es el fuego, es nuestra propia energía creadora. Esa serpiente sube por la columna y cuando va subiendo uno por uno va creando nuestros cuerpos internos. Y para que esta serpiente llegue a su máximo desarrollo es necesario no solo que ella fabrique los cuerpos solares, pero también los cuerpos de oro y los cuerpos de luz. Así esta serpiente, esta energía, va a tener que crear los cuerpos solares de oro y de luz y lo vamos a hacer liberando primero grandes cantidades de energía. Esto es liberando el fuego que está atrapado dentro del ego, eliminando todos los defectos psicológicos, que es un trabajo intenso, rescatar el fuego atrapado de cada defecto. Y si toda persona elimina todo el ego, entonces logra ser tragado por la serpiente. La Madre Divina Kundalini necesita devorarse los cuerpos existenciales del ser, pero para ella puede hacer esto, todos los cuerpos necesitan haber sido transformados en oro puro, porque ella no traga nada inmundo.
Jamás podría uno ser devorado por la serpiente si previamente no ha disuelto el ego animal. Esta es la serpiente que despierta ese fuego serpentino de la conciencia que se apropia del cuerpo. Si se unifica la serpiente, se puede ver la serpiente como algo negativo en algunas culturas, pero esto es porque no se conoce por ignorancia el real significado de la serpiente. Existen dos tipos de serpientes y estas son opuestas. Es la serpiente Kundalini y la serpiente Pitión. Las dos son los polos opuestos. La serpiente Pitión es la serpiente tentadora, es el órgano cundartiguador. La serpiente egoica es la de nuestros efectos psicológicos. Y cuando matamos esa serpiente egoica, cuando nos liberamos de esos efectos y rescatamos ese fuego que tiene atrapado esa serpiente, ese fuego que sube por nuestra columna vertebral, ahora lo hace como una serpiente superior, como nuestra madre interna. Esta es la serpiente que sanaba a los israelitas en el desierto, en su polo positivo, mientras que en el polo negativo representa la serpiente tentadora del Edén. Entonces, así es como el Kundalini sube por nuestra columna, regenerándonos, y he aquí el águila tragándose a la serpiente que representa los pasos y los trabajos que el Cristo tiene que hacer en la tercera montaña. El águila es la sabiduría, es nuestro Padre interno, y estos pasos consisten en tres pasos. Primer paso es al final de la segunda montaña, cuando ya hemos eliminado todos los yoes causa, los pecados capitales, cuando ya no queda ni la sombra del ego, entonces es aquí donde quedamos convertidos en hombres serpientes o en Elohims, que son varón hembra. O sea, significa que cuando una persona ya se unió con su alma divina, que ya recogió todas las partes de su ser, ahora queda dividido en tres partes, que es nuestra conciencia. Todavía tiene al Padre separado de la Madre, y la Madre está dividida en el Cristo y en Lucifer, y en el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo es la misma Madre Divina. Y aunque ese nivel ya nosotros tenemos toda nuestra conciencia liberada, todavía queda el 1% de nuestra conciencia. Falta ese 1% por liberar, y ahí es cuando empezamos a crear nuestros cuerpos de luz, que son los cuerpos de la tercera montaña. La serpiente, que es el Cristo, debe unirse al Espíritu Santo, que es la energía sexual, y de esa forma se convierte en un Elohim. Y es ahí donde comienza la tercera montaña. El segundo paso es cuando esa serpiente se muerde la cola. Eso también tiene un significado. Esta serpiente se muerde la cola cuando la madre que vemos que es la serpiente en todas sus partes, la forman dentro de la madre. Nosotros vamos a encontrar al Cristo, vamos a encontrar a ese Lucifer y al Espíritu Santo. Entonces el Cristo, que ya se une al Espíritu Santo, son convertidos en Elohim. Ahora ese Cristo va a tener que unirse con Lucifer, que Lucifer no es algo oscuro como se cree, es recordando que Lucifer es el dador de luz y fuego, es de donde sacamos luz de la oscuridad. Es como su nombre lo dice, luz y fer. Este es el entrenador psicológico de donde se rescata esa luz, y él es el que nos pone las pruebas, el que nos pone todas esas tentaciones para, de momento en momento, para nosotros poder vencer a esos defectos y pasar las pruebas, que de otro modo no podría ser posible. Entonces, matando nuestros efectos psicológicos, cada que nosotros vencemos a eso, Lucifer, él nos entrega luz. Esta es la sabiduría que estaba atrapada dentro de cada defecto. Y el fuego, entonces, vamos a ver cómo Lucifer aquí obviamente no puede ser malo, porque tiene un trabajo, es el entrenador para sacar esa luz de la oscuridad. Es una parte de nuestro propio ser. Y este símbolo de la serpiente tragándose su propia cola también se le conoce como uróboro, y es un símbolo que vemos mucho en esoterismo, pero el significado es este. Y vemos ahora el tercer paso.
el tercer paso, aquí en este punto, el Cristo se une con Lucifer, porque aquí Lucifer ya terminó todo su trabajo, ya nosotros vencimos todas las pruebas, todas las tentaciones, vencimos completamente a nuestro Lucifer interior y él se fusiona con el Cristo, porque ya eliminó todo el ego. Y cuando estas dos partes se unen, el Cristo y Lucifer, entonces queda como una serpiente que se traga a sí misma. O sea, esas son parte de lo mismo. Y a pesar de que son dos partes, están separados y cuando se unen forman esa serpiente que se muerde a sí misma formando el ciclo del agua, que es la perfección. Y aquí todavía falta un paso, que es cuando la serpiente, ese Cristo Lucifer, perdón, ese es el paso 3, sí, es devorada por el águila, que es el Padre. Cristo Lucifer, que es nuestra madre divina, recordando aquí que dentro de nuestra madre divina está el Cristo Lucifer y está el Espíritu Santo, y de ahí nacen de estas tres partes todas las partes de nuestro ser, que al llegar aquí ya se han unificado en una sola fuerza, y es la madre interna que es Cristo Lucifer, y al ser devorada por el águila, o sea, el Padre, se transforma en serpiente emplumada. Ese es el significado de la serpiente siendo devorada por el águila. Quiere decir que el padre se unió con la madre, o sea, el padre, que es el falo masculino, penetró a la madre divina, que es la O. Y se unieron, aquí ellos se fusionan en uno solo, y al fusionarse se liberan de todas las leyes que los separan. Y cuando las partes de nuestro ser se encuentran divididas en tantas partes como el Padre, la Madre y el Espíritu Santo, están sometidas a muchas leyes, pero cada una de esas partes sometida a una ley. Pero cuando se unen, entonces empiezan a unificarse, liberan esas leyes, y cuando antes eran tres partes, que es el Cristo, Lucifer, Espíritu Santo, o Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando estaban divididos, ahora estas están regidas por una sola ley. Se unen como uno solo, y que la única ley, que es la ley del amor, y quedan completamente libres al fin, después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchísimas prácticas, horas de trabajo interior, y en ese momento nosotros ya no tenemos ninguna sombra de maldad, de ego, y queda la sabiduría integrada del amor. Y para esto tenemos que primero limpiar toda nuestra psicología, que es meternos a nuestro propio infierno, enfrentar todo nuestro ego, todos nuestros defectos y sacar la sabiduría de ahí que tenemos atrapada, practicar el suprasexo para crear esta serpiente ígnea de nuestros poderes mágicos, y que esa serpiente nos lleve a finalmente conectarnos con nuestro Padre interno. Y aquí en este nivel es cuando ya se logró cristalizar o fabricar dentro de nosotros esas tres fuerzas primarias del universo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es en la tercera montaña donde se mueren estas tres fuerzas. Aquí la enseñanza es porque dice, hasta Dios mismo tiene que morir, porque Él es Dios y es el creador, el que crea con el verbo, pero tiene que pasar por la muerte y dejar de ser lo que es, transformarse, dejar de ser tres para volverse uno, ser una unidad. Entonces, este es el símbolo de los aztecas, cuando el águila se traga a la serpiente. He aquí donde se pasa de la dualidad a la unidad. Y aquí vemos cómo nosotros vemos cómo, así como venimos del sagrado sol absoluto, como una chispa en unidad, y éramos una esencia sin divisiones, así también de igual modo tenemos que volver al Padre como una unidad, al absoluto. Entonces, no como una trinidad ni como una unidad, pero como una unidad. Entonces, las dos leyes se absorben en una y queda uno unido a esa gran ley y quedamos conectados al sagrado sol absoluto, y así es cuando ya estamos completamente libres. Entonces, el águila representa el espíritu, que es Dios en nosotros, y la serpiente representa el fuego, esa energía, esa parte que cayó y atrapó el ego, que ahora es libre y es una serpiente. Entonces, cuando el águila se traga la serpiente, nos convertimos en serpientes emplumadas, que es un Quetzalcóatl, aquí que es un Cristo. Aquí es donde la obra queda realizada. No, Quetzalcóatl no es un simple personaje histórico o un mito en las culturas antiguas. Por ejemplo,
que los indígenas ponen como un ser con plumas muy hermoso, que lo vemos en pinturas, en los mayas, en los incas, los aztecas también tienen, hasta la fecha, este tipo de representaciones, y vemos que esto es un nivel de conciencia, no es solamente una serpiente emplumada, es un nivel que debemos encontrar dentro de nosotros mismos y trabajar ese es el trabajo de nosotros mismos, y es por esto que hasta hoy en día vemos estos famosos bailes antiguos, por ejemplo, al sol, con esos trajes de serpientes emplumadas en la cultura mexicana, por ejemplo, las danzas, y representa a los aztecas, y la mayoría no sabe realmente el real simbolismo detrás de esto, más allá de esos bailes folclóricos tan llamativos que vemos también en otros países, como aquí. El águila es el espíritu y la serpiente es el fuego, y cuando el águila se traga a la serpiente nos convertimos en serpientes emplumadas, que es un Quetzalcóatl, un Cristo, y es aquí porque la obra aquí ya queda realizada, y es por esto que quien disuelve el ego es tragado por serpiente y se convierte en una serpiente. Muchas gracias. Bueno, listo, Angélica, muy bien. Bueno, este tema nos habla del símbolo, simbolismo. Simbolismo es comprender que tiene una interpretación. Que este simbolismo deja una enseñanza a nivel intuitivo emocional. Entonces, ya hemos hablado de que el ser, Dios, habla a través de símbolos para despertar el lenguaje intuitivo de la persona. Un lenguaje vivo. Entonces, el símbolo del águila. Si uno estudia en la naturaleza, las águilas, encuentra que el águila tiene muchas cosas interesantes. El águila en su nido, por ejemplo, representa todo el movimiento del universo cuando hace su nido. Y el águila es de alto vuelo, maneja un alto nivel de conocimiento. El águila está representando la sabiduría. El aire está relacionado con la mente y el águila es un animal que vuela muy alto, ¿no? Muy bonita. Representa al Padre. Y esa sabiduría del Padre hay que comprenderla, que está íntimamente relacionada con la potencia sexual y con el poder del aparato del falo, que el Padre en sí mismo representa el falo, ¿sí? El órgano sexual masculino. Antiguamente le rendían culto. En Egipto, por ejemplo, el obelisco representa un falo en erección. Eso quiere decir que el que quiere buscar a Dios lo busca a través de la excitación sexual desde un punto de vista superior, un sexo elevado, no es el sexo que manejamos ahorita en este planeta, porque el sexo que se maneja aquí es muy violento, es muy lujurioso, es muy sentimentalista. Entonces, el símbolo del águila es ese. Lamentablemente, esa águila cuando cae forma el intelectualismo que se ha expandido en toda la humanidad. Y ese intelectualismo es toda la base, la educación formal, que está presente en colegios, escuelas, universidades, instituciones, bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo. Ese intelectualismo es la caída del águila. Y ese intelectualismo lleva a que la persona, el sexo, lo busque única y exclusivamente para satisfacer el placer de la fornicación y el desarrollo de la serpiente oscura, de la serpiente negra, de la serpiente fornicaria. Entonces las personas van al sexo por vicio, porque quieren experimentar a través del sexo sensaciones, quieren activar las glándulas, quieren activar las hormonas, quieren activar los químicos que salen de esas hormonas
y se drogan con toda esa adrenalina, con todas las sustancias químicas que producen esas glándulas, la dopamina, y es eso, puro vicio, pura droga, y esa es la lujuria. Entonces las parejas van al sexo a experimentar la actividad de esa serpiente negra, esa serpiente pitión, que es la que hizo que expulsaran a Adán y a Eva del paraíso. Entonces salimos de la felicidad, salimos del cielo, salimos de la espiritualidad, salimos del contacto con Dios a través de la fornicación. Esa es la serpiente oscura. Ahora vamos a regresar y para eso necesitamos trabajar la castidad que viene a representar la serpiente Kundalini, el fuego sagrado del amor. Si una persona va a querer regresar a unirse con Dios, va a querer volver otra vez a sentir la dicha de estar en el paraíso con su alma divina, necesita obligatoriamente trabajar con la serpiente blanca, con la Kundalini, a través del suprasexo. Hacerle entender a un drogadicto sexual, esto es muy complicado porque las personas no lo aceptan. Las personas están muy apagadas a la violencia sexual, a la lujuria, a la pasión, al desenfreno carnal, al ardor carnal, y no quieren dejar eso, porque son viciosos, que son drogadictos sexuales. Entonces hay otra forma de embriagarse, que es con esta otra serpiente, que esa serpiente va a activarse gradualmente cuando la persona logra ciertos niveles de castidad, y la vibración de esa serpiente es el fuego sagrado del amor, que no tiene nada que ver con ese yo enamorado que ahorita todo el mundo tiene, que está basado en el romanticismo barato, en la lascivia, en el mormo, en toda la pornografía y en toda la violencia sexual, ¿no? Que lleva a las personas a sacar la energía sexual, el semen, a despedazarse, a sacar su fuerza, su energía, su potencia, su fuego. Entonces ahí hay una guerra entre estas dos serpientes y bueno, la serpiente que triunfe, en este caso la Kundalini, va a hacer que crezca hasta que esa Kundalini se convierta o se manifieste directamente como la Madre Divina. Bueno, la Madre tiene varios aspectos. Es el amor verdadero, ¿no? Y a lo último de toda esta obra, que ya sería la tercera montaña, donde las dos fuerzas, hay tres fuerzas. Esas dos fuerzas se unen, las dos primeras se unen y forman algo llamado el Elohim. El Elohim es el hembra macho, el andrógeno, ¿no? Ahorita nosotros dependemos de una pareja para poder excitar nuestra energía, para poder tener sexo, porque no tenemos el poder de activar nuestra otra mitad. Y más adelante, cuando activemos nuestra otra mitad, que es el alma divina, ya no necesitaremos una pareja física y entraremos ya a la tercera montaña directamente. Esa serpiente, ese Elohim se traga, se da la vuelta y se enrosca y se traga su propia cola y forma algo llamado la O. Esa O, ese círculo, no es otra cosa que el aparato sexual femenino. El yoni, la madre. Y falta que venga el padre, que es el falo, y penetre esa O, que es la rueda, ¿no? El eje es el falo y la rueda en sí misma es la madre. Una vez esa águila penetra ese yoni, ese falo penetra ese yoni, entonces se da la autorrealización íntima del ser, que es la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, representado en el escudo mexicano por la enseñanza de los mayas, de los aztecas, ¿no? Los aztecas es una descendencia de los mayas, pero realmente la fuerza primaria es maya.
Entonces ahí se da la autorrealización íntima del ser. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene varios simbolismos. Uno es, más importante, es que Dios queda excitado, unido sexualmente para siempre. Eso quiere decir que la felicidad que siente Dios salió de esa unión sexual, que lo pone a vibrar en una frecuencia espiritual, erótica, sexual, en el más alto nivel de felicidad. Si una persona no comprende que la felicidad, que el amor, que la sabiduría, que el poder divino sale del sexo, pues está muy lejos, pero muy lejos de comprender este conocimiento. Porque las personas creen que este conocimiento está por otro lado, que es algo místico, que es algo como de unas prácticas ahí para poder avanzar, y resulta que el eje esencial de todo este conocimiento es sexual. Este conocimiento como fundamento número uno es sexo, suprasexo, y que todo está encaminado a eso. Ustedes trabajan la muerte, liberan energía. ¿Para qué quieren esa energía? Para crear a través del sexo. Y aquí se va a crear la felicidad. La felicidad, el único que es feliz es el que tiene a Dios adentro. Tener a Dios adentro es estar unido a su alma divina y haberse fusionado el Padre con la Madre. Al principio es el alma divina y el alma humana, luego esa alma divina y esa alma humana se transforma en Padre-Madre, que es ya el último trabajo de la tercera montaña. Entonces, al fusionarse en esas dos fuerzas, el águila le da a la serpiente sus alas y la serpiente puede volar. Esa serpiente es la ley del amor, que es la que rige el universo, el absoluto. Todos los dioses están regidas solo por una ley, que es la ley del amor. Y esa ley no es otra cosa que la unión de un falo y un yoni. En pocas palabras, de un órgano sexual masculino y un órgano sexual femenino. Entonces hay que comprender eso, que la energía más poderosa que existe en el universo es la energía creadora sexual y que es la única energía que puede hacer que una persona sea feliz. No hay otra forma. Pueden haber euforias y alegrías que se confunden con felicidad, pero eso es pasajero. La felicidad no pasa, no se acaba, permanece en Dios porque la misma energía creadora sexual, el semen cristónico, permanece activo para siempre. Y esa es la felicidad de los dioses, unidos y fusionados con su alma divina, con su otra mitad, con su pareja perfecta. ¿Sí? Entonces es necesario tener muy claro esto y comprender que entre más trabaja la persona, más sexual se vuelve. O sea, aumenta la potencia, aumenta la fortaleza, aumenta la energía, aumenta la capacidad de resistencia. Todo sale de ahí. Por algo el maestro Samael le llamaba al semen, le decía semen cristónico. O sea que el Cristo está ahí. La madre está ahí, el padre está ahí. La presencia de Dios en el físico no es otra cosa que el semen. Ahí es donde se fusionan todas las fuerzas. Ahí es donde la persona encuentra el absoluto. Sí. Visto esto desde el punto de vista más profundo, ¿no? Entonces, comprender esto es muy importante y tener la visión muy clara. Sí. Porque las personas creen que van a encontrar a Dios leyendo Biblias y portándose bien y yendo a la iglesia y rezando. Mientras no practiquen suprasexo, nunca jamás van a experimentar vibraciones superiores en su emoción, ni en su instinto, ni en su cuerpo físico, ni en su mente. Sí, por eso se le llama la embriaguez dionisiaca, que no es otra cosa que el éxtasis, el samadhi, la unión directa con Dios a través de una práctica de suprasexo. Para esto se requiere un alto nivel de pureza, haber acabado con mucha lujuria para empezar a experimentar este tipo de vibraciones a nivel interno. Sí, ahorita no, ahorita un elemento lleno de larvas, lleno de lujuria, lleno de pasión,
eso que va a andar sintiendo cosas superiores. Lo único que siente es saber cómo experimenta toda esa locura instintiva animalesca y se revuelca como una serpiente en una cama o como un cerdo, pero cosas superiores eso. Tiene que tener nivel. ¿Sí? Pero bueno, hay que comprender el objetivo, hay que comprender a dónde vamos a ir, cuál es el proceso y empezarlo a caminar, ¿no? Empezar a andar en el trabajo de la muerte para anhelar, empezar a experimentar todo esto en el interior. ¿Sí? Porque esto hay que vivirlo, esto no es una teoría ahí de una conferencia, esto hay que vivirlo. Ahorita lamentablemente todo el mundo está movido por esa serpiente lujuriosa y esa serpiente lujuriosa le hace sentir a la persona que eso es amor. Entonces esa serpiente a nivel sentimentalista produce canciones, poesía, filosofía y toda esa palabrería sentimentaloide que no tiene nada que ver con el verdadero desarrollo del amor erótico sexual, sino que está metido en ese romanticismo barato, pegajoso, baboso, y a eso le llama algo superior, pero eso no tiene nada que ver con la verdadera felicidad del suprasexo, que sale del suprasexo. Entonces, por ese motivo hay que trabajar todos estos yoes y empezar a hacer las cosas desde el principio bien hechas. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona debe prepararse para que le asignen una pareja que valga la pena, que sirva, y empiece a practicar suprasexo con el mayor nivel de pureza posible para que vea cambios y resultados lo antes posible y, bueno, empiece a experimentar cosas superiores en su interior. Bueno, listo, yo creo que con esto complementamos este tema. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, la aclaramos. Entonces es ver como eso, que hay un concepto de que, ay, es que lo ven hacia afuera, la parte superior, que Dios hacia afuera, pero está ahí, como le dices, ahí está, adentro. Y esa conexión y es esa parte en la que es a Dios ayudarle a ser Dios superiormente, en su estado superior, ¿sí? Porque estamos ahí. Igual es uno mismo conectado, pero hay que ayudarse pues con este trabajo esotérico. Y entonces esto es lo que, bueno, algo que me surge es que cada persona entonces es un, como dicen, un micro, ¿cómo, cómo es Luis? ¿Qué? Microcosmos. Microcosmos. Entonces uno crea un universo, o sea, por eso es que de 1000, pues es como un porcentaje uno. Pero esto ha sido creado por uno, que fue el que hizo su trabajo, y esa es la oportunidad que da a todos nosotros chispas que vengan a hacer también su trabajo y cada uno es responsable de ese trabajo y hace esas creaciones, crea un, un universo para poderle dar oportunidad a otras chispas que puedan hacer y llegar a esa superioridad de unirse con su propia energía y hacer esa fusión y esas creaciones. Todo así. Sí, el microcosmos debe desarrollarse. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la persona tiene todo el conocimiento en determinado nivel de profundidad de todo el universo, quiere decir que ya se autorrealizó. Creó un universo personal, ese universo se creó con ese conocimiento, pero ese conocimiento se lo entrega al Padre y se lo entrega a medida que la persona va avanzando en el despertar. Entonces, si quiere moverse, por eso es que si una persona quiere viajar a otro sistema solar, a otro planeta, con los cuerpos lunares que tiene no lo puede hacer porque se muere. No tiene resistencia, necesita crear unos cuerpos que soporten la ingravidez del espacio exterior y las energías y las fuerzas magnéticas que se mueven allí. Ustedes ven un astronauta cuando regresa a la Tierra no puede caminar, pierde sentido de ubicación, pierde capacidad ósea, pierde capacidad muscular, pierde cierta capacidad en la vista también. No está preparado un cuerpo lunar para moverse en el espacio exterior, necesita crear unos cuerpos solares. Y eso es para solo moverse en el plano, cuando crea el cuerpo mental, se puede mover en el sistema solar
No, el cuerpo astral. Para ir un poco más allá necesita crear el cuerpo mental y para moverse en toda la galaxia necesita el cuerpo causal. Pero no puede salir de la galaxia porque no aguanta las vibraciones que están por fuera de la galaxia. Esto va por niveles. Ya para moverse más allá de la galaxia necesita crear los cuerpos de oro, segunda montaña. Y para moverse en todo el universo necesita crear los cuerpos de luz que ya se autorrealiza con eso. O sea, que todo va a la par. Los científicos creen que no, es puro intelectualismo barato. No comprenden que todo depende del sexo. Porque de ahí es donde va a salir todo el poder y toda la fuerza, la inteligencia y la sabiduría. Entonces, por eso, separar el sexo de la ciencia, separar el sexo de la medicina, todo está integrado. Todo sale de un punto y todo regresa a ese punto. Ese es el absoluto y el absoluto está formado de seres que se han autorrealizado y vibran en el más alto nivel de energía sexual, o sea, de semen. Por eso dentro del mismo semen está Dios. Y además, ¿Sí? Luis, tú habías mencionado también que había un cuerpo, uno más superior. O sea, que eso es muy grande, es muy fuerte, es muy poderoso. Un cuerpo más. Sí, Tú lo mencionaste. sí, hay niveles, ¿no? Hay niveles y los dioses tienen sus jerarquías, pero lo importante es que nosotros ahorita, por ejemplo, imaginar esto no lo podemos hacer con esta mente porque esta mente es muy reducida, es muy sectarista, es muy cerrada. Entonces, tratar de imaginar la grandiosidad de lo que es el universo es muy complicado para esta mente. Esta mente solo está materializada, ¿no? Salir de esta mente es fundamental para poder empezar a ver la grandiosidad de lo que es Dios. No lo logramos percibir. Por ahí de pronto nos acercamos en alguna medida, pero no claramente. Entonces hay que comprender eso, hay que comprender que aquella persona que no quiere dejar de fornicar, que sigue creyendo que el sexo es para ir a divertirse como un animal y, y no quiere trabajar para despertar el verdadero sentimiento de amor que sale de ahí, pues ahí seguirá creyendo que está avanzando, que está desarrollándose y realmente no ha empezado, ¿no? Eso es fundamental tenerlo claro. Y la raza, pues como la raza está enviciada en su lujuria, es muy raro encontrar a alguien que deje el vicio, porque ese vicio lo han generalizado y se ha vuelto algo normal dentro de esta sociedad oscura. Pero allá afuera es algo terriblemente negativo, que el infrasexo lo único que hace es crear entidades muy perversas en nuestro interior, todo lo que es la fornicación. Entonces, hay que tener presente eso. Si nos echaron del paraíso por las puertas del sexo, por las puertas del sexo vamos a regresar al Edén perdido. ¿Sí? Y bueno, ese es el trabajo que hay que hacer. Bueno, por aquí, Mariana, cuéntanos. Hola Luis, yo quería preguntar, de hecho está hablando la conferencia del Cristo Universal e Individual, cuando ese ejército de la voz va creando todo por medio de ese sexo superior, entonces crean los mares, la tierra, los cuerpos de los animales, ese semen cristónico crea todo eso, pero ¿en qué punto o en qué momento es cuando ya se llena otra vez de ego? O en esa medida nosotros todavía en nuestro cuerpo hay un porcentaje de ese semen cristónico y hay otro lleno de egos que hemos alimentado de existencia en existencia. ¿Cómo se da eso? Si todo el universo tiene energía de todas las personas, de todos los seres caídos, y toda la naturaleza está hecha de eso, ¿no? Energía que es la conciencia condicionada por Dios en su proceso evolutivo e involutivo. Los dioses antes de crear necesitan unas bases. ¿Y cuáles son esas bases? Las leyes. Entonces, de acuerdo a esas leyes pueden hacer creaciones. Entonces, el Elohim es que los dioses, al amanecer del nuevo Mahatmantara, todos cantan
y la vibración de ese sonido hace que todo ocupe su lugar. Entonces los infiernos se forman los planetas, se forma todo dentro de un orden que ya está marcado por un diseño, pero no se sale de las leyes, ¿sí? Entonces la naturaleza que van a crear la crean dentro de las leyes, porque no pueden violentar las leyes. Entonces si van a crear una planta, a esa planta le tienen que pasar el karma que tiene esa planta, la recurrencia que tiene la planta, el proceso evolutivo que va a vivir esa planta. Todo lo tienen en cuenta antes de crear un sistema solar, una galaxia, un planeta. Todo, hasta el último detalle. Porque no se puede violar las leyes. Entonces tienen en cuenta todo. Y cuando la persona no ha caído, está al 97% inocente y tiene un 3% de conciencia. Cuando cae ese 97%, ese 97% se convierte en ego y atrapa la inocencia. Después esa inocencia se convierte, si la persona mata al yo, en conciencia. Conciencia quiere decir sacó la sabiduría del yo muerto. Pero si no mata a los yoes y va a involución, pierde la oportunidad de sacar sabiduría, entonces la pierde. ¿Sí? Entonces en este momento nosotros tenemos la oportunidad de sacar la sabiduría y convertirnos en dioses. Pero si no queremos trabajar, ¿de dónde vamos a sacar la sabiduría? ¿De un libro? ¿De los conceptos de una persona? La sabiduría solo sale cuando muere el yo, el resto no. El yo tiene atrapada la sabiduría. Hay que matar al yo. Y la fuerza y el poder la va adquiriendo con el suprasetsu, ¿no? Entonces ya puede crear los cuerpos para moverse en las dimensiones superiores. Pero si no tiene cuerpos creados, ¿cómo se mueve en el plano, en la cuarta dimensión, en la quinta dimensión, en la sexta dimensión? No se puede mover. Entonces estaría condenado a estar en la tercera, así como está todo el mundo aquí atrapado en el sueño de la conciencia. Bueno, eso. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, de todas maneras, tener muy presente que si una persona no ve a Dios dentro de su energía sexual, realmente está muerta. Si una persona no trabaja, no valora, no usa su energía sexual, va a seguir envejeciendo y va a morir. La única que le puede dar vida a una persona es su energía sexual. No se puede crear vida fuera del sexo. Jamás. Jamás. Todos los átomos se reproducen sexualmente, moléculas, células, animales. Todo se mueve a través del sexo. Inclusive todas las relaciones humanas se mueven a través del sexo porque el cuerpo físico es un esperma desarrollado. El cuerpo físico es muy, pero muy erótico, pero lamentablemente maneja el erotismo impuro. Pero la manifestación, la vibración de un cuerpo es vibración sexual. Por eso es tan magnético. Bueno, Angélica. Luis, Cuéntanos. dentro de la cultura mexicana, este dios Huitzilopochtli, eres un Quetzalcóatl también, porque este personaje es muy famoso, puesto que es donde se encontraba él, la profecía que él da acerca del águila tragándose a la serpiente en el nopal, es donde se fundó la Tenochtitlán, y es de acuerdo a la profecía de este dios Huitzilopochtli. Entonces me pregunto si es un Quetzalcóatl también o no. Pues es que hay arquitectos y ellos son los que diseñan lo que se va a crear, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Hay diseñadores, hay arquitectos, hay ingenieros. Entonces ellos, si iban a desarrollar la raza de los mayas, la nueva, porque los mayas fueron los sobrevivientes de la Atlántida, entonces ellos lo organizaron. Entonces yo asumo que este maestro es ingeniero o es arquitecto.
y que él organizó ese desarrollo de esa civilización, que fue la civilización maya, ¿no? Tocaría investigar a ese maestro, pues, como hay cantidad de dioses, cada uno ha hecho su trabajo, su labor. Entonces tocaría ir a hablar con él o preguntarle, ¿no? Pero bueno, que esté interesado lo puede hacer, ¿no? Y bueno, ahí le contará al maestro cómo es, en qué nivel de jerarquía está, o él es en qué está encargado, ¿no? ¿Cuál es su función? Porque todo maestro tiene una función en el universo, tiene su trabajo. Realmente yo nunca he hablado con este maestro. Pues digamos que no me ha interesado porque tantas cosas que uno tiene que investigar, y tantas cosas que tiene que resolver, pues bueno, en algún momento tendremos la oportunidad de conocer todo esto acerca de esta cultura. Gracias, Pero no, Luis. no solo eso, Pregunté, ¿no? Sí, dale. perdón, pregunté porque es parte de la cultura mexicana y de esta leyenda tan famosa. Entonces, bueno, aproveché la oportunidad. Gracias. No, ahí hay varios dioses, lo mismo en Grecia, ¿no? En Grecia habían varios dioses, en los mayas también habían varios dioses, pero es que como los mayas se regaron por todo el mundo, todas las tribus de América, Suramérica, toda América, Central, Norteamérica y Suramérica, todos vienen de los mayas. Los mayas se regaron por todo el mundo y formaron civilizaciones. Y, y todas las tribus de todos los países vienen de los mayas. Se expandieron. Entonces, aquí en Colombia habían como, bueno, según lo que me acuerdo, ¿no? Habían más de 20 o 25, no me acuerdo, pero habían muchas tribus distintas. Aquí en Colombia se formaron muchísimas tribus. Y todo eso es descendencia de los mayas, que después llegaron los españoles y se mezclaron todos los indios con los españoles y trajeron negros y trajeron, bueno, y se crearon este mestizaje, ¿no? Que es lo que habemos ahora, ¿no? Descendencia de esas mezclas. Pero hasta los norteamericanos, ellos se mezclaron con los apaches y con los, bueno, entonces habían varias tribus allá en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, lamentablemente mataron a todos los indios, acabaron con todos los indios norteamericanos, pero quedaron la descendencia, ¿no? La descendencia porque los ingleses no eran rojos, así como los norteamericanos son blancos rojos, pero vienen de la descendencia de los piel roja, o sea, los indios piel roja que fueron los autóctonos de Estados Unidos, porque esa cultura americana no es original de Estados Unidos, eso es una mezcla con ingleses. Y aquí en estos países suramericanos es más con españoles, ¿no? Eso de sentirse uno orgulloso sin conocer las raíces es una tontería, porque no hay razas superiores, señores, según dice Petro. No hay. Es una mezcla de unos con otros y por eso estamos genéticamente muy débiles, por esas mezclas. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Siempre se le ha rendido culto a la serpiente, al fuego, a los órganos sexuales. Ese es el padre y la madre. Esa es la representación del padre y la madre. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Ustedes ven que estas conferencias de fase B, todas están enfocadas a la sexualidad de una forma muy clara y muy profunda. Más que las de fase A, ¿no? Las de fase A son más de psicología, aunque también hablamos una parte de sexología, pero
Las conferencias de fase B son muy enfocadas hacia la sexualidad, hacia la suprasexualidad. Si ustedes ven que la cruz es una representación sexual y la cruz está presente en casi todas las culturas. El fuego, ¿no? La adoración al fuego, la adoración al sol. Todo esto es simbólico. Y siempre va hacia el sexo, siempre. Lamentablemente cuando se metieron todas estas ideologías de tipo homosexual y célibe, pues volvieron el sexo pecaminoso. Y acabaron con el enfoque de la belleza de lo que es la suprasexualidad. Bueno, eso. Edith, cuéntanos. Tienes el micrófono cerrado, Edith. Perdón, tengo que quitar los audífonos. Ah, bueno. Huitzilopochtli es una especie de energía representada por el colibrí, que representa la lucha del día que tenemos al amanecer y al anochecer. Mientras que Quetzalcóatl es un Cristo, es la reencarnación, o sea, él encarnó al Cristo, porque pues por eso se le conocía como pues serpiente emplumada, porque se supone que viene desde hace mucho tiempo y de que se creía, según la cultura maya, que la serpiente podía volar antes. Antes todas las serpientes volaban, pero debido a que cayeron, es que por eso se arrastran, porque fueron condenadas. Pero no existe tal cual en la condena en los mayas. Existen pues también pecados, ¿no? Y pues de ellos existe el miedo y la ignorancia se consideran pecados. Pero fuera de eso, es muy bonita, sí, y que padeció y que pues se le consideró hasta español, hasta hay muchos textos donde dice que es ojo verde o azul y que supuestamente así pues lo representan, pero realmente era un sacerdote normal y incluso vas al pueblo donde él nació y es como tal cual ir a Tierra Santa aquí a donde existió Cristo, igual así se le considera aquí con respeto ahí. Entonces tú viajas, por ejemplo, a Tenochtitlán o a los templos que están en Yucatán, no recuerdo el nombre. Entonces ahí también, y la gente, los pobladores de ahí también ven con respeto la lluvia y bueno, uno que creció acá, donde no hay nada, así pues en el desierto, es bien raro porque no, pues somos más escépticos con ese tipo de cosas, pero según lo que yo he escuchado, lo que he llegado a ver y las historias que hay, porque hay historias bonitas también, cuentos que se nos dicen de niños acerca de Quetzalcóatl, de que él fue un Cristo. Y si lees el Popol Vuh, también que es un libro sagrado, también pues tienes un poquito más de contexto también, pero bueno, es un Cristo. Solamente quería decir eso. Y que si practicaban, creo, no se alcanza a escuchar nada porque está en la calle. Se considera que pues sí practicaban el sexo y Quetzalcóatl fue un sacerdote, llamado así sacerdote, que llegó a encarnar su Cristo individual. Y bueno, eso es todo. Sí, bueno, de todas maneras, toda esta descendencia, toda esta cultura maya que está muy presente, especialmente en México, pero realmente es Centroamérica, ¿no? Que también hay otros países que hacen parte de esta gran cultura, pero lógicamente que es un maestro que se levantó en esa época. Y es lógico que fue una persona, así como estamos nosotros, que estamos tratando de hacer una obra. Él la hizo y dejó la descendencia con sus enseñanzas, ¿no? Pero es que en esa época se levantaron muchos, casi todos los mayas se levantaron. Esa era la edad de oro. Se levantó muchísima gente. Y quedaron las descendencias ya, la gente degenerada que no quiso autorrealizarse, quedó ahí formando la
la cultura maya que se fue degenerando hasta que se involucionó. Pero quedaron vestigios, ¿no? Entonces, todas estas enseñanzas, pues es lo mismo, es el camino a la autorrealización. Pero bueno, ellos perdieron el enfoque y se volvió, fue algo más cultural. Pero no, tiene una profundidad muy clara hacia lo que es la búsqueda de la autorrealización. Bueno, listo, compañeros. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra inquietud? Por aquí nos dice Edith, Calmecap significa escuela de dioses. Sí, lo mismo que está ahorita, ¿no? Ahorita se está, lógico, ahorita no tenemos una estructura, no tenemos una línea donde hayan maestros aquí en el plano físico porque la raza no lo permite, los niveles degenerativos son demasiado intensos y es extremadamente poquita la gente que quiere autorrealizarse. Entonces no tenemos ahorita un apoyo físico de un maestro como en esa época. En esa época pues habían Cristos, varios Cristos en el plano físico, despiertos, dirigiendo la misma cultura y organizando, pero es porque había mucha gente en el conocimiento. Lo mismo los egipcios. En esa época los primeros faraones eran Cristos. Lo mismo en la India o en el Oriente. Pero bueno, ahorita estamos en cierre de raza y ahorita el que se levante le toca con sus propios medios y conectarse internamente con la logia blanca directamente, ¿no? Porque así, a través de la historia siempre ha sido igual, ¿no? A finales de raza, toda la humanidad está muy degenerada y por eso no hay representación de Cristos en el físico. Pues porque nadie quiere trabajar. Entonces eso es normal, ¿no? Bueno, listo, voy a leer estas inquietudes y nos vamos, terminamos el tema. Javier dice, los animales no se divierten con el sexo, solo lo hacen con fines reproductivos. Ellos manejan otro tipo de biorritmo sexual. Ellos no son tan activos como una persona porque la persona sí necesita tener ese nivel porque debe transmutar bastante. Y es una persona ya formada con sus 3 cerebros, entonces maneja un alto nivel de erotismo. El animal todavía no está terminado, no está formado y sus ciclos reproductivos son ciclos donde se activa sexualmente específicamente para eso, ¿no? Pero cuando hablamos del deseo animal es porque cuando el animal se activa sexualmente entra en un estado frenético y la persona hace lo mismo, sino que la persona es continua. Bueno, y que no gozan, pues no ven cuando un animal está fornicando, está gozando porque está practicando un infrasexo. Bueno, Mono 5 dice, ¿por qué se permitió esas mezclas? No sé si se entendió la pregunta. ¿Y cuál fue su fin? Las mezclas se dan por lujuria, porque todo se da por lujuria. Entonces la raza se debilita cuando se mezcla. Cuando una persona se mezcla con otra se debilita. Porque lo hace se liga genéticamente a través de la fornicación. Entonces, ¿cuántos ligues sexuales tiene una persona a través de 108 existencias? Eso son cantidades. Y hay que sacar esos genes que no son de uno para que quede el gen puro. Bueno, Javier, gracias, muchísimas gracias por esta excelente conferencia y fogueo. Bueno, pues muchísimas de nada. Bueno, listo, compañeros. Creo que no hay más. Entonces nos vamos, si les parece. Muchas gracias, Luis. Gracias a Bueno, listo, mañana tenemos fogueo. Sí, mañana. Sí, mañana es con Mariana. todos. Marina.
Luz Marina y Ferney. Sí, sí. Listo, bueno, entonces nos vamos. Cuídense todos, que tengan buena noche, juiciosos, trabajando. No perdamos, porque es que la tendencia de la mente es a generar mala voluntad y a generar pesadez y pensamientos muy negativos. Eso genera escepticismo y genera mucha, a veces, jartera, fastidio, y se va perdiendo la fuerza. Entonces uno le toca estar continuamente moviendo esa fuerza. Y estos fogueos se prestan para eso, para mover la fuerza, para mover los enfoques, para no olvidar, porque los yoes intelectuales siempre buscan que la persona olvide, que pierda el enfoque. Entonces, por eso cuando uno está enseñando continuamente y está fogueando y está haciendo ese movimiento de fuerza, se mantiene. ¿Sí? Por eso, que los yoes siempre le meten a uno esa mala voluntad, esa jartera, ese aburrimiento, ese fastidio. Pero cuando se renueva la fuerza, vuelve y se anima. Entonces no hay que perder el hilo del objetivo, la línea. Es importante eso. Listo, compañeros, nos vamos. Cuídense todos. Chao, ¿quién más por aquí? Ah, está por aquí Angélica, Antonio, nos hablamos. Cristian también por aquí. Alba, cuídate.